Hola, ¿cómo están amigos? Aquí estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogos del Pueblo Constituyente. En una nueva versión tenemos un muy interesante invitado, pero vamos a saludar. Claudio, ¿cómo estás? Hola María Cecilia, ¿cómo estás? Felices de estar nuevamente conversando con otro candidato en esta oportunidad que lo va a presentar nuestro Sí, eh, animador, también coanimador. coanimador Esteban Silva Cuadra, Esteban Silva, de sí, la Fundación Constituyente 21. 21. Hola Hola Hola, Esteban. Esteban. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todas y todos? Estamos aquí en un nuevo programa de Diálogos del Pueblo Constituyente, eh, en un contexto complejo y difícil, como el que está viviendo el país. Hace unos días atrás fue asesinado el joven Francisco Martínez, eh, de manera alevosa, eh, y fue un asesinato además que ha conmocionado al país y que ha hecho, en Panguipulli fue esto, ¿no? Y que ha generado una repulsa y una indignación nacional a nivel del país, una indignación eh, nacional a nivel ciudadano, con movilizaciones muy grandes a partir del momento de este asesinato, que además lo hemos visto por las redes sociales, o sea, todo el mundo tuvo la oportunidad de ver este lamentable asesinato vil, directo, de un joven malabarista, por el solo hecho de ser pobre, por el solo hecho de que se usa y abusa de una ley de control de identidad que en su momento además fue cuestionada por un sector importante de los movimientos sociales, de la ciudadanía, de las organizaciones populares y sindicales, y aún así el Congreso aprobó una ley de control que se presta justamente, además, para abusos de esta naturaleza. Pero en definitiva, el caso de Francisco Martín, que ha generado una indignación nacional gigantesca. Hemos visto imágenes como por ejemplo ayer en Santiago, en la Plaza de Armas de Santiago, miles de personas gritándole a los carabineros que se fueran y gritándoles asesinos, ¿no? El himno Orden y Patria, como decía el himno de Carabineros, Orden y Patria es nuestro lema, en este caso no es ni orden ni es de la patria, porque estamos frente a una institución que está profundamente, no solo desprestigiada, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos de las grandes mayorías, y particularmente esto se ha visto desde el momento de lo que es conocido como el estallido social o la rebelión social y popular hasta el día de hoy, pero también tiene antecedentes anteriores en estos brigadas o unidades especializadas, ¿no? Como las fuerzas especiales, que después le tuvieron que cambiar el nombre, o en la Araucanía, como hemos visto a través de montajes, el mismo asesinato de Catrillanca, ¿no? Montajes que fueron quedando al descubierto, perpetrados por fuerzas de carabineros. Entonces, esto ocurrió en Panguipulli, que es también zona de la región de la Araucanía, el asesinato de Francisco Martínez, ¿sí? Eh, y estamos frente a un momento extremadamente complejo y dramático. Yo Sí, quise hacer esta reflexión porque creo que estamos ante un momento muy doloroso, pero donde ha quedado al descubierto que Carabineros de Chile es una institución, además, que está cuestionada por la gran mayoría del país, que está exigiendo que se termine Carabineros, que sea refundada la policía en Chile, que se revise profundamente los procedimientos de la policía respecto de la relación con la ciudadanía, tanto en temas de control como en temas de orden público, pero en definitiva se revise estructuralmente la concepción de la policía en Chile, porque Carabineros de Chile ha terminado siendo además una policía de clase, una policía al servicio de las élites y de los sectores y las clases dominantes, en definitiva, y lo que ha quedado al descubierto y cada vez más evidente con el asesinato alevoso, ¿no? Y criminal de Francisco Martínez es que estamos ante una institución que está en una bancarrota de credibilidad,
que además todos sabemos que ha tenido en el pasado reciente, ¿no? Está involucrada a nivel de sus altos oficiales, generales, en fin, oficiales de alta envergadura en actos de corrupción estructural con el erario público, ¿no? Con fondos públicos gigantescos. Entonces, el balance es desolador. Estamos frente a una estructura que requiere un cambio estructural, valga la redundancia, profundo. Hemos visto en los últimos días una escena de asesinato dramático, y además no solo eso, este joven que estaba en Panguipulli, era originario de una comuna popular, que es Puente Alto, en la región metropolitana, y de una zona que es una de las más pobres del país, ¿no? Bajos de Mena, ¿no? Y cuando se realizó este fin de semana su funeral, además el pueblo, los vecinos, quienes lo acompañaron, fueron brutalmente agredidos, ¿no? Por las propias fuerzas de carabineros, que gasearon indiscriminadamente a la población en el lugar cercano donde se estaba velando su cuerpo. O sea, no hay ni siquiera respeto por los pobres, por el pueblo trabajador, y estamos hablando de una institucionalidad que se cae a pedazos. Y además tenemos, con esto termino esta reflexión previa a quien vamos a presentar como entrevistado, y además tenemos a un gobierno minoritario, responsable político de esta crisis, de esta debacle institucional en que nos encontramos, cuyo responsable principal es el presidente Sebastián Piñera, que hace menos de 24 horas salió además a justificar y a defender una institucionalidad como la de Carabineros, que está siendo cuestionada por la gran mayoría del país. Si no hay cambios, con franqueza, estamos ante una situación en la cual este asesinato que vimos, que tiene este tremendo impacto, asesina también el alma de Chile. Sí. María Cecilia, Claudio. Esteban, te quería agregar, agregar a lo que tú dijiste muy completo, digamos. Agregar que esto tuvo trascendencia internacional, pasó más allá de nuestras fronteras. Hoy día salió un artículo en RT en español, por decirte algo, salió en Francia también. Y entonces, ahora, otra cosa muy importante, hablar de que hay también el suicidio, entre comillas, el día sábado, de un joven, Camilo Miyaki, en la comisaría 51 de Pedro Aguirre Cerda, una comisaría que tiene antecedentes de tortura, varios, y supuestamente se habría suicidado con una frazada en una celda que no tenía cámara. Lo cambiaron a esa celda y curiosamente con la frazada se suicidó. Yo no me imagino cómo se puede suicidar una persona en una celda con una frazada. No me lo puedo imaginar. Sí, entonces, Claudio, y María Cecilia, también ustedes saben que esa comisaría tiene antecedentes de violaciones de derechos humanos bien severas hace poco. Correcto. ¿No? Sí, correcto. Entonces, ahí estamos probablemente frente a otro asesinato, sin lugar a dudas. Habrá que confirmarlo, pero es casi seguro que es así, digamos, por las pruebas son demasiado concluyentes. Así que ojalá que se investigue, porque no ha tenido la trascendencia que tuvo el crimen del malabarista, porque bueno, cuando pasa, revienta las redes sociales, pasa la televisión abierta y ahí sí que lo ve todo el mundo. Sí, lo que pasa es que finalmente es distinto verlo y que te lo cuenten, son cosas muy diferentes. Lo de Francisco lamentablemente fue a plena luz del día y en la calle, pero creo que el tema de Carabineros, lo que se debe hacer es disolver Carabineros y crear una policía que de verdad respete los derechos humanos y todos los tratados de derechos humanos que tiene firmado Chile, porque ni siquiera eso respetan. Bueno, ahí vimos por ahí, Esteban, a nuestro invitado para que lo presentes. Sí, y a propósito, ya estamos con nuestro invitado principal en este nuevo programa Diálogos del Pueblo Constituyente, el Peñi, el hermano Aucán Wilcamán. Hola, Aucán, ¿cómo estás? Hola, Esteban, ¿cómo está? Mari, gusto saludarte. Hola, buenas tardes. Con María Cecilia y con Claudia. Yo quería hacer rápidamente una presentación, pero
para entrar directamente en los temas con Aucán. A propósito, Aucán, estábamos haciendo un comentario previo, como inicio del programa, a la crisis nacional que estamos enfrentando y justamente al impacto y la indignación nacional y popular que ha producido, ¿no? El asesinato de Francisco Martín. Y bueno, en ese contexto, ¿me escuchan? Sí. Sí, Sí, escucho perfectamente. Bueno, y en ese contexto, a propósito de la policía, María Cecilia hablaba de la necesidad de disolver Carabineros de Chile, que es una demanda nacional que ha ido creciendo, etcétera. Yo quiero presentar rápidamente a buscar el contexto. Hace pocos días atrás, semanas atrás, Aucán Wilcamán, del Consejo de Todas las Tierras, un dirigente mapuche con una larga trayectoria de lucha, que ya vamos a ir conversándola durante nuestros diálogos del pueblo constituyente, participó, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? En el diálogo urgente convocado por la comunidad mapuche de Temucuicui. Tú estuviste ahí, que previamente, ¿no? Hubo un enfrentamiento y una agresión sobre la comunidad por parte de la PDI y una operación que fue no solo muy comentada, muy rechazada, pero que se inscribe en un contexto, ¿no? No solo de militarización del Gualmapu, ¿no? De operaciones sobre el Gualmapu. Bueno, y en ese contexto que tú participaste, y de aquí voy a ir a la presentación, una de las cosas que se habló a propósito de la policía, por la forma arbitraria con que es reprimido el pueblo mapuche, los comuneros, sus comunidades, por la manera con que se perpetra un hostigamiento, por decir, represión directa, no solo en esa zona, sino que en un conjunto de lugares del Gualmapu, ¿no? De manera estructural se planteó la propuesta de una policía comunitaria mapuche, ¿no? Y que inmediatamente salió la derecha, la extrema derecha y el propio gobierno a tratar de inscribir esta reflexión y esta que fue hecha en un contexto, salió a plantear el tema de que era poco menos que acciones paramilitares. Bueno, estamos con Aucán Wilcamán, candidato, entre otras cosas, y ya conversaremos el contexto y los contenidos y tus propuestas, a la gobernación regional de Temuco, ni más ni menos, en la Araucanía, perdón, a la Araucanía, o al Gualmapu, ¿no? Vamos a poder conversar en este nuevo contexto sobre las propuestas de tu candidatura, pero como es un momento constituyente de crisis, lo primero que te quiero plantear es justamente tu reflexión sobre lo que está viviendo hoy día el país, pero en particular a propósito de esta propuesta de la Policía Comunitaria Mapuche y en qué contexto del proceso de constituyente propio de autodeterminación de las organizaciones del pueblo mapuche se ubica y se plantea tanto esta propuesta como, por cierto, tu candidatura. Aucán, adelante, te escuchamos y bienvenido. Gracias, Esteban, por invitarme y participar junto a usted en esta importante conversación. Lo que comentaba sobre el anuncio de la policía mapuche como respuesta a la agresión permanente del Estado chileno con el pueblo mapuche es algo que sucede en el contexto de la pacificación de Araucanía y en ese proceso de que constituyen los actos coercitivos militares se producen tres hechos relevantes. Se comete el crimen de genocidio y que hasta el momento está en completa impunidad. Paralelamente se produce la toma, confiscación y ocupación del territorio, que es la causa de las actuales tensiones y controversias. Post pacificación de Araucanía se inicia una chilenización, una política de domesticación y colonialismo que hoy día lleva a la pérdida de la cultura mapuche, produciendo un daño cultural en el ámbito tangible e intangible.
Por eso entonces, como un primer punto, es que mientras no haya una verdad sobre el Guay Mapuche o Araucanía para los forasteros y no haya justicia al daño causado y reparación a esos tres hechos, el crimen de genocidio, la toma y confiscación del territorio mapuche y sus recursos y el daño cultural, las tensiones y controversias se van a mantener. Por eso no se ha podido resolver una relación aceptable entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. En ese contexto, entonces, la policía, desde los militares, desde la pacificación de Araucanía hasta el día de hoy, son una amenaza permanente al derecho del pueblo mapuche en vivir en paz. Lo que sucedió hace 2 semanas en Temucuicui prácticamente es un acto más y a raíz de eso las comunidades tomaron la decisión de anunciar la policía comunitaria mapuche se fundamenta en 2 cuestiones que hay que tener en cuenta para todos los que van a escuchar este programa. Los pueblos indígenas son titulares del derecho a la libre determinación y son parte del consenso internacional que llegamos entre los estados del mundo, 198 estados del mundo y los pueblos indígenas, y entre ellos mi participación en representación del Consejo de todas las Tierras por 2 décadas, se establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Y quiero señalar que dice eso porque el término libre determinación a veces se usa deliberadamente e incorrectamente en cuanto al alcance del derecho. Dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Una lectura aterrizada en Chile diría: el pueblo mapuche tiene derecho a la libre determinación. Por tanto, el anuncio de la policía mapuche está dentro del contexto de la autodeterminación y paralelamente dentro de la soberanía territorial mapuche, porque libre determinación y soberanía territorial mapuche o indígena van intrínsecamente ligados. En ese sentido, entonces, prácticamente el anuncio de la creación de una policía mapuche. Sin duda tuvimos varias reacciones del gobierno, pero las reacciones son propias de una derecha al margen de los hechos que hoy día suceden en el mundo. Policía comunitaria indígena hay varias partes en el mundo. En México hay 15 pueblos indígenas que tienen policía comunitaria. En el norte de Argentina, en Colombia, en las 6 naciones de Canadá y Estados Unidos tienen policía comunitaria. Por lo tanto, es un simple desconocimiento decir que eso podía atentar alguna situación propia del Estado chileno. Entonces, prácticamente hoy día hay el anuncio de una policía y se le va a dar forma en el contexto del proceso de autodeterminación. Y como tú me preguntabas, Esteban, ¿dónde estamos en el proceso constituyente mapuche? Es importante señalar que el 2007 hemos llegado a un consenso entre los estados del mundo y los pueblos indígenas. Paralelamente, sucedió esto la primera semana de junio en el contexto del sistema interamericano y hay una segunda declaración de la primera semana de junio del 2016 que ratifica el derecho a libre determinación. Por tanto, a partir de ahí, el 30 de noviembre comenzamos un proceso constituyente mapuche hacia la formación de un gobierno en el sur. Y durante los años consecutivos hemos estado redactando un estatuto o una constitución política al amparo del derecho internacional. Por tanto, estamos en una etapa de redacción de un estatuto o una constitución política que va a establecer en sus disposiciones cuáles van a ser las formas, la manera de relacionarnos con el Estado chileno. Porque no tenemos certeza que el proceso constituyente del pueblo chileno va a arribar en una verdadera nueva constitución, teniendo en cuenta que está el 2/3 y otras medidas que las limitan. A partir de ahí, entonces, estamos redactando nuestra constitución política y vamos a seguir en esa ruta hacia la formación de un gobierno mapuche.
y mi candidatura a gobernador del Guay Mapuche o Araucanía es un paso táctico en la estrategia de la autodeterminación. En definitiva, no nos vamos a quedar los mapuches en el Estado chileno, ni porque aun cuando ganemos la elección de gobernador del Guaymapuche, vamos a seguir trabajando y promoviendo la formación de un gobierno al amparo del derecho internacional. No en base a los acuerdos políticos en Chile, ni de uno ni otro sector, sino al amparo del derecho internacional que ya cité. Muy claro. Buenísimo, muy claro. Muy claro, me respondiste la pregunta que pensaba hacerte, Aucán. Sí, yo quisiera que nos explicaras un poquito, porque ha sido usted muy crítico respecto de los cupos reservados, los escaños reservados para los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. ¿Cuál es su posición respecto de eso? Bueno, yo tengo una posición muy clara sobre los escaños reservados. Hay tres cuestiones que hay que tener en cuenta. Que la figura de los escaños reservados en América Latina y el Caribe tienen 30 años de vigencia y que comienza en 1991 en adelante en Colombia con la nueva Constitución. Transitaron posteriormente allí en Venezuela, hubo escaños reservados. De la misma manera, en Bolivia y en Ecuador han habido escaños reservados. Por tanto, hay una experiencia de 30 años y esa figura no ha resuelto una relación aceptable, relación aceptable institucional entre ese Estado y pueblo indígena. Por lo tanto, ¿qué certeza me da que aquí se va a resolver con 30 años de experiencia? Una segunda cuestión de fondo es que nuevas constituciones y reformas constitucionales desde México al sur, los pueblos indígenas están participando hace medio siglo y hay que disponer de esa información, porque de lo contrario se estaría hablando con entusiasmo únicamente. Hay que disponer de hechos históricos que han determinado la relación de Estado y pueblo indígena. En ese sentido, los 50 años de experiencia de nuevas constituciones y reformas constitucionales no han resuelto tampoco la relación con pueblo indígena. Es por eso que el derecho internacional ha puesto a disposición de los pueblos indígenas el derecho a libre determinación y no queden supeditados a circunstancia política, a situaciones coyunturales, a acuerdo político externo, como lo que sucede aquí con el pueblo chileno, en donde la clase política sigue determinando las decisiones al margen del pueblo. Por eso entonces el derecho internacional para nosotros es el paraguas, es la herramienta. A partir de estas tres cuestiones, no tengo confianza en que los escaños reservados van a contribuir a resolver una relación aceptable entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Sumado a lo que ya señalé, que en definitiva la figura de los escaños reservados y los procesos constituyentes prácticamente han sido la mejor manera para producir la domesticación y el colonialismo, porque los estados toman control sobre los pueblos indígenas. Y en ese sentido, incluso, basta con revisar la situación de dos países cercanos, Bolivia y Ecuador, que se han declarado incluso Estado plurinacional, que han ido mucho más allá, pero han sido una mera declaración formal, porque se ha impuesto el Estado supranacional, el Estado colonizador, y a las naciones y a las nacionalidades que conformarían esa plurinacionalidad quedan subordinados a la estructura del Estado. Por lo tanto, lo que puede suceder con el pueblo mapuche, tal cual están las cosas con los escaños reservados, que transitemos de la negación de 2 siglos y de 140 años post-pacificación de Araucanía, de la negación a una subordinación institucional, a un reconocimiento a medias tintas. Por eso el texto de Temucuicuye muy claro dice lo siguiente, y es importante tener en cuenta ese texto, dice que no le hemos dado mandato a nadie
para participar del proceso constituyente, por muy mapuche que sea, porque no aceptaremos que queden restringidos, limitados o diluidos el pueblo mapuche, los derechos del pueblo mapuche. Y en segundo lugar, dice el texto de Temucuicui, que no vamos a aceptar una relación de subordinación porque seguiremos transitando por la autodeterminación como ya lo hemos definido. Por lo tanto, los escaños reservados son una fórmula política ya que no ha tenido resultado. Se presenta en Chile como novedad, como una forma novedosa, cuando en la práctica internacional no ha dado cuenta que no es eficaz. Al contrario, se ha producido de mejor manera, la manera más práctica del colonialismo y la domesticación, las formas modernas del colonialismo con pueblo indígena. Siguiendo con esa línea, Aucán, yo creo que efectivamente la lógica del Estado chileno respecto, ¿no?, del Gualmapu, del pueblo mapuche, ha sido una lógica colonialista, en un sentido muy profundo, además de una imposición, ¿no?, histórica, ¿no?, una aculturación en un sentido colonialista y después neocolonialista, ¿no?, más estructural, y que no ha enfrentado el problema de fondo que tú estás planteando, de la propia relación, ¿no?, en la constitución del Estado-Nación con la nación mapuche. Y esto es un tema que se sigue arrastrando, ¿no?, y que tiene que ver con lo que tú estás planteando. Ahora, de la misma manera que tenemos un Estado hipercentralista, ¿no?, y que además ha tenido una institucionalidad que ha estado al servicio y que se profundizó post golpe militar, o a partir del golpe militar de 1973, ¿no?, en favor de una forma de desarrollo, de acumulación económica, de los grupos económicos, ¿no?, de una transnacionalización de toda nuestra economía al servicio de corporaciones transnacionales, que además debilitó la propia soberanía chilena, ¿no?, o la poca soberanía que le va quedando. Estamos hablando acá tratados de libre comercio, estamos hablando acá la privatización de todos los bienes comunes del pueblo chileno, y por lo tanto tenemos una figura en estos momentos que va a cambiar de institucionalidad con figuras nuevas, pero que no ha hecho una reforma, por no decir un cambio estructural institucional. Entonces tenemos una figura nueva, que es la cual tú vas a ser, eres ya candidato a la gobernación de la Araucanía, ¿no? Tenemos una forma que es bastante colonial, colonialista, neocolonialista en un sentido estructural, voy a usar ese término, pero al mismo tiempo no apunta a temas de fondo, porque estamos con un centralismo que es casi sencillamente no solo hostigante, sino que paralizador, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la institucionalidad, desde el punto de vista de la relación con las regiones que tienen números y casi prácticamente no tienen además identidad. Entonces, y en ese contexto además está el conflicto del Gualmapu más global, estructural, ¿no?, que no solo temas de tierra, con las grandes forestales, el decreto que permitió una forma de desarrollo tan desigual y de apropiación de estos grupos de ganancias millonarias con el negocio y la industria forestal, ¿no?, respecto de las tierras del pueblo mapuche, etcétera, etcétera, ¿no? No me quiero extender porque está el tema más global, pero entonces la pregunta es, ¿cómo vas a contribuir si eres electo gobernador, ni más ni menos, de una figura nueva, además, que está llena de puntos de interrogante, además de debilidades, pero que permitiría por primera vez que se empiecen a abrir incluso debates hasta federalistas o regionalistas, ¿no? ¿Cómo contribuiría Aucán Wilcamán si fuera electo, que lo espero yo, esta es mi visión, electo presidente de la región, ni más ni menos la Araucanía, abrir desde esa institucionalidad este debate tan necesario para el pueblo mapuche, pero también para el pueblo chileno, y el cambio? ¿Cuáles son las características y qué es lo que haría desde esta región? ¿Por qué sería tan importante que Aucán Wilcamán fuera gobernador en esta perspectiva que tú estás planteando? Te estoy planteando por tu programa, pero también de
a propósito de esta reflexión de la táctica, ¿no? Para enfrentar un tema sobre el tema mismo de la relación entre el pueblo mapuche y la nación chilena y la institucionalidad chilena. Sí, efectivamente, Esteban, la figura del gobernador, tal cual está establecida en la ley, es una figura colonial. Pero eso no es nuevo, porque en definitiva el intendente es una figura borbónica de los franceses. Por lo tanto, es una figura colonial maquillada, adaptada a Chile y ahora adaptada a la regionalización. Y si tú examinas la ley que crea la figura del gobernador regional, tiene paralelamente un tutor que se llama delegado presidencial. En definitiva, no va a tener autonomía total el gobernador regional, lo que significa es la forma manifiesta del colonialismo central con las regiones, el control total del centralismo capitalino con la región. Si alguien cree que descentralización es simplemente un acto de la elección, pero llevado al contexto de la institucionalidad que era subordinado a toda la institucionalidad estatal. Sin embargo, independientemente a eso, los mapuches no podíamos estar ausentes en una decisión de tan envergadura. Y es por eso que lanzo mi candidatura para decir que, por un lado, los mapuches aquí estamos en capacidad de gobernar el Guay mapuche dentro de la institucionalidad estatal chilena, pero también sin abandonar el proceso de autodeterminación mapuche. Por lo tanto, voy a trabajar firmemente en que se esclarezcan estos 3 puntos en mi programa de gobierno: esclarecer el crimen de genocidio, reparar el daño causado y reparar esas medidas y establecer relaciones aceptables entre el pueblo chileno y los mapuches y encaminarnos hacia una paz firme y duradera. En segundo lugar, voy a promover con toda la fuerza, y lo estoy haciendo, sea elegido o no sea elegido, una relación institucional en la Araucanía bajo el principio y el derecho de autodeterminación con los mapuches. Yo, estando de gobernador, voy a propiciar la autodeterminación, voy a reconocer la autodeterminación, voy a promover la autodeterminación mapuche. Y como una tercera cuestión, voy a señalar que las instituciones que se han instalado en el Guay mapuche o Araucanía lo vamos a modificar, que se tienen que adaptar a la realidad cultural mapuche para producir una interculturalidad o una interinstitucionalidad. Las instituciones que operan en el Guay mapuche hoy son de carácter colonial. La tenemos que modificar, la tenemos que rectificar, la tenemos que adaptar. De lo contrario, las tensiones culturales se van a mantener. Y en cuarto lugar, voy a universalizar la situación del Guay mapuche. Como gobernador del Guay mapuche, voy a promover, recogiendo mi experiencia internacional de 25 años en la diplomacia, voy a promover acuerdos con los gobiernos del mundo, con los municipios del mundo, con todas las instituciones del mundo para visibilizar y universalizar el Guay mapuche y sacarlo de la estigmatización que hasta el momento tiene. En eso solamente lo puede hacer un mapuche. Y por otro lado, los chilenos, mis vecinos chilenos, porque los chilenos son mis vecinos chilenos han tenido 140 años gobernando el Guay mapuche y no han resuelto este gran problema. Por lo tanto, es por primera vez en la historia que un mapuche va a llegar allí y va a impulsar políticas de entendimiento y no políticas raciales del cual hemos sido objeto. Por lo tanto, en el caso mío, con mi propuesta de gobierno, va a ser la oportunidad para establecer una paz firme y duradera, pero como resultado previo de cuestiones históricas que son necesarios de esclarecer y promover. María Cecilia, Claudio. De verdad, he aprendido muchas cosas, porque de verdad uno reconozco ser muy ignorante en muchas cosas que tienen que ver con el Gualmapu y con el pueblo mapuche. Quisiera
llevarlo al tema de Carabineros, efectivamente, tal como está. Yo sé que ustedes han vivido por siempre la persecución, el ser catalogados como terroristas, cuando en realidad los terroristas son esta institución que hoy, para mí, y es absolutamente personal, está podrida y que hay que, el gran anhelo de la gente en la calle, en las manifestaciones, es que esta institución se disuelva y se cree una nueva policía que de verdad respete los derechos humanos de todos aquellos que vivimos en este país. ¿Cuál es su postura respecto de eso? ¿Cree viable, cree posible, no con este gobierno claramente, pero la posibilidad de una reestructuración completa, una nueva policía que de verdad respete los derechos humanos y los tratados firmados por este país y respete los derechos humanos de todos aquellos que viven en este país, sin hacer excepciones? Usted ha hecho referencia sobre comunicación masiva, los distintos gobiernos de la era de la concertación, nueva mayoría y la derecha lo han usado indistintamente. Por lo tanto, lo han usado todos los bloques del poder. Sin embargo, la comunidad internacional no le da ningún crédito a eso. ¿Por qué no le da crédito a eso? Porque es importante que ustedes tengan en cuenta que en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, dentro de su estrategia de criminalizar y de ensuciar la causa mapuche, invitó al relator especial sobre sistema democrático y terrorismo de Naciones Unidas, el 2013, el señor Ben Emmerson. El señor Ben Emmerson es un relator especial de Naciones Unidas sobre terrorismo y sistema democrático. Y estuvo un mes aquí en Chile, hablando con el presidente, los ministros y los pueblos indígenas y los mapuches, y mi persona estuvimos hablando con el relator. Después de un mes, concluyó que aquí hay una deuda pendiente con los pueblos indígenas y que podría haber violencia política, pero no terrorismo. Y se le recomendó al presidente Sebastián Piñera 32 medidas para resolver la situación del pueblo mapuche con el Estado. Pero no solamente al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Esas recomendaciones las pudo haber tomado la señora Michelle Bachelet y que tampoco lo hizo. Por lo tanto, no es de la derecha únicamente aquí. En ese sentido, prácticamente esas valiosas recomendaciones quedaron ahí. Y es por eso que si alguien opina desde el exterior con conocimiento y de manera responsable, no habla de terrorismo en Chile. Solamente aquí, los que tienen intereses patrimoniales en el Guay Mapuche hacen uso indebido y deliberado del concepto de terrorismo. En ese sentido, entonces, el concepto de terrorismo no tiene credibilidad porque el sistema internacional tiene un informe y tiene una opinión sobre la Araucanía y que no hay terrorismo. Una segunda cuestión sobre la policía. Sin duda que la policía chilena está guiada todavía por la doctrina de Pinochet, la dictadura militar. Y eso es manifiesto, es continuo, es permanente. Sin duda debiera modificarse una nueva policía y que tenga nuevas directrices, nuevos principios, y entre ellos respeto a los derechos humanos, porque en definitiva la policía se declara enemigo del ciudadano, siendo ellos a la vez ciudadanos que están ejerciendo una función temporal. Entonces, en ese orden creo que además de reformular, además de una nueva policía, creo que también eso tiene que ir en estrecha relación con cambios significativos desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista de los recursos que hay, porque es inaceptable que a los mapuches se le califiquen, se le utilice la fuerza represiva como que estuviéramos en plena era de la pacificación de la Araucanía, cuando en definitiva se está vulnerando el derecho a la paz, de vivir en paz al pueblo mapuche. Por lo tanto, creemos nosotros que sea una nueva policía, debe incluir nueva doctrina, nuevos principios, nuevos criterios correspondientes a una convivencia más democrática, de entendimiento,
hasta incluso de cooperación, y no como enemistad, como enemigo interno, como se ve a quien subraya o hace notar su derecho, como lo que fue en el estallido social y con lo que sucede con el pueblo mapuche. Para eso también, los que tienen intereses patrimoniales en el país, en definitiva, la clase dominante desde el punto de vista económico, tienen que aceptar ciertos actos, y en el caso del Guay Mapuche de la misma manera. Porque mire, aquí, ¿cómo se entiende? Algunos dicen que el Guay Mapuche no se ha resuelto porque los gobiernos no entienden. Eso es aparente, es tramposo esa afirmación. Eso no es real. Aquí no se resuelve el asunto de la Araucanía entre el pueblo mapuche y el Estado chileno porque hay intereses patrimoniales en el Guay Mapuche. ¿Dónde tiene su cabaña el presidente actual de Chile? En Caburga. Y Caburga es una comunidad mapuche. ¿Dónde tiene su cabaña la expresidenta Michelle Bachelet? En Caburga, comunidad mapuche. Aquí hay ministros de Estado que compraron tierra en la era de la dictadura militar cuando se despojaba a los mapuches. Ministro de Estado de la Concertación, Nueva Mayoría y de la era del grupo del presidente Sebastián Piñera. Y el último caso más relevante es la situación de Rodrigo Villa, ex subsecretario del Interior, compró tierra estando prohibida la compra de tierra, o sea, vulnerando, si tuviéramos que calificar jurídicamente, él está en el contexto de un delincuente en la Araucanía, porque está cometiendo un delito que no está aceptado por la ley. Rodrigo Uvilla trabaja en el gobierno y es un delincuente en el territorio mapuche. Por lo tanto, y tiene el amparo, la legalidad, tiene el amparo, no la legalidad, sino la fuerza policial. Entonces, no basta con modificar la policía, sino a la vez este sector que tiene intereses haga un reconocimiento que se han instaurado aprovechándose de distintos contextos históricos para llegar al Guay Mapuche. Exacto. Sí, yo quisiera decirle a las personas que nos están viendo que, entre otras cosas, Aucán Wilcamán y el Consejo de Todas las Tierras y él permanentemente han interpelado al gobierno, a las autoridades, a través de un mecanismo de cartas, de llamados públicos, de invitaciones a dialogar, y siempre chocan contra el silencio, ¿no? Contra la negación, los mismos sectores que niegan el enfrentar y encarar estos debates de manera pacífica, es decir, a través del diálogo real con el pueblo mapuche y sus organizaciones, son los que después intentan demonizarlo, ¿no? Y además le inventan todo tipo de montajes para descalificar las propuestas, las reflexiones del pueblo mapuche, y a mí no solo me consta, hay de manera permanente, probablemente quien más escribe no solo cartas públicas, pero directas a las autoridades, es Aucán Wilcamán, junto con las organizaciones del pueblo mapuche, que no solo que él representa, que está vinculado. Y a propósito de eso, Aucán, hubo una carta hace poco a el ministro Bellorio, que tú mismo dirigiste, ¿no? Y al subsecretario Gali, a propósito del tema de la policía comunitaria mapuche. Después te voy a preguntar si te han contestado, porque antes habían ustedes cuando hicieron el evento constituyente, el segundo evento en el Cerro Ñelol, invitaron al propio Piñera, que era el presidente del Comité Gualmapu, que ni más ni menos se plantea que hay que dialogar con el pueblo y la nación mapuche. Y hace poco dirigiste una nueva carta y quiero pedirte una reflexión sobre esto, porque este es un tema que también está en el corazón estructural del problema, ¿no? Sobre los incendios en la comuna de Lumaco, ¿no? A propósito, en un previo de la Forestal Mininco, y las responsabilidades que tienen estas grandes empresas forestales. Esto fue el 2 de febrero que hubo un incendio, hay muchos incendios, ¿no? Pero entiendo que ustedes le dirigieron una carta pública, abierta, al propio presidente de la República para que tomara acción respecto al tema de la fiscalización sobre empresas como la Forestal Mininco, ¿no? Y estos incendios que son devastadores para las tierras del Gualmapu. Cuéntanos, porque creo que esto es uno de los temas que permanentemente, ahora entre comillas en el verano,
en estos incendios gigantescos que están afectando las tierras del Gualmapu. Sí, Esteban, efectivamente yo envié una nota al presidente de la República a raíz del incendio y que afectó mi comunidad, que se quemó el 75%. 75%. Un bosque de miles de años que teníamos cuidando se quemó a raíz de un incendio que se produce en la empresa forestal Mininco. Esta empresa prácticamente no ha tomado ninguna medida preventiva a su interior, porque no hay corte de fuego, no hay camino para desplazarse para poder impedir el incendio. Por otro lado, ellos no tienen en cuenta que tienen de vecino a las comunidades mapuche. No tienen ninguna medida sobre lo que significa hoy día el cambio climático. No tienen ninguna responsabilidad con la vecindad, que son preferentemente comunidades mapuche. En ese sentido, le pedimos al presidente de la República que tomara acciones legales y penales en contra de Mininco, y a la empresa forestal Mininco que nos tienen que indemnizar, de lo contrario lo vamos a demandar. Estamos en esa conversación en este momento y esperamos que eso se produzca pronto, porque en definitiva es una responsabilidad no social empresarial, es completamente distinto. Aquí estamos frente a una responsabilidad de una empresa que por su característica es una combustión por la especie que allí ellos han cultivado, el pino radiata y eucalipto, prácticamente se da lugar para que se produzcan incendios masivos sin tener en cuenta que la vecindad son comunidades mapuche. Y hasta el momento las comunidades no tienen seguro como la que tienen las empresas. Las empresas sí tienen seguro y no tienen ningún interés incluso de apagar los incendios. Hay actos aparentes. A diferencia, las comunidades mapuches son su único recurso, son su única tierra que tienen. Se quemaron cementerios completos, se quemaron lugares sagrados, se quemaron bosques, la biodiversidad. El territorio mapuche culturalmente construido fue dañado con estos incendios. Por lo tanto, esperamos nosotros que Mininco y el gobierno haga algo. De lo contrario, vamos por primera vez a entablar demanda en contra de Mininco a raíz de su responsabilidad por los incendios, porque un vecino no se puede desentender y afectando las consecuencias a la vecindad de la comunidad mapuche. Y en ese sentido, el Ministerio de Medio Ambiente también le hemos planteado que tome parte de esta situación, porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene que cautelar los recursos de la biodiversidad, tiene que cautelar los ecosistemas, tiene que cautelar los recursos hídricos, y que aquí con las grandes plantaciones no hay ninguna intervención. En definitiva, las empresas forestales no responden a ningún estándar de ningún tipo, por lo tanto realizan actividades sin control, y es por eso hay responsabilidad directa del gobierno, y esa fue la nota que hice llegar la semana pasada, y dentro de esta semana van a continuar acciones en esa dirección de parte de las comunidades mapuche. Y una pregunta complementaria: ¿qué se podría hacer o qué van a hacer si desde la gobernación del regional del Gualmapuche, si tú fueras gobernador, para enfrentar este tema, el tema justamente de los estándares básicos y la protección de la tierra y de los bosques en el Gualmapu? Sin duda, la empresa tiene que asumir su responsabilidad, que llegaron en un contexto irregular en el territorio mapuche, en definitiva en la era de la dictadura militar, y eso no lo ha reconocido nadie. Ellos ahora dicen vamos a dialogar con las comunidades, no es un asunto solo de diálogo, sino es cómo ustedes se enriquecieron como empresa, cómo accedieron al patrimonio, porque no hay que olvidar que la contrarreforma agraria se hizo preferentemente. La ley de Frey y la ley de Allende de reforma agraria, la contrarreforma agraria se hizo Arauco, Biobío, Malleco y Cautín en el territorio mapuche. Y lo hizo el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerú. Por lo tanto, aquí hay responsabilidad política en la situación. Entonces, aquí ellos adquirieron tierra de manera
irregular, de manera ilegítima. Podrá existir una ley que hizo Pinochet, pero es ilegítimo porque en definitiva no había una legalidad aceptable en ese momento. No había un sistema democrático funcionando. Por lo tanto, esto va más allá que el incendio o que nos inviten a dialogar y para que nos compensen. Por tanto, por eso entonces vamos a debatir de manera firme y clara en los próximos días esta situación. Si evidentemente alcanzo el cargo de gobernador, yo voy a emplazar, voy a interpelar, voy a exhortar a las forestales que asuman su responsabilidad política pública y seguidamente un entendimiento con el pueblo mapuche. No basta con que me digan aquí, disculpa, esos perdón similar a lo que hizo la señora Michelle Bachelet, que le pidió perdón al pueblo mapuche sin efecto alguno. Eso prácticamente no tiene efecto, no es útil para avanzar a un entendimiento. Sí, a propósito, justamente el decreto ley 701 que permitió una bonificación millonaria a las industrias madereras, ¿no? Y a estos grupos económicos que se fueron haciendo de los predios de miles de hectáreas, ¿no? Que fue impuesto por la dictadura el decreto de bonificación a la, ¿no? A la plantación tanto de eucaliptos como de pinos, es importante recordar, y que no ha sido derogado en la práctica, porque incluso la ley de fomento, ¿no? que se discutió hace unos años atrás no deroga el decreto, el espíritu, pero el objetivo del decreto. En el propio gobierno de la presidenta Bachelet se volvió a extender, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que es importante recordar esto porque lo que has planteado tú es un tema muy de fondo. Es sobre el modelo de desarrollo, pero sobre la usurpación de la tierra, pero también sobre el modelo de desarrollo forestal y la relación con las comunidades, no solo mapuche, sino que en el desarrollo mismo de Chile, ¿no? Sí, correcto. Y aquí hay tiene que haber un reconocimiento no solamente de las empresas, sino también de todos los políticos desde la época de la dictadura hasta hoy, porque ninguno de ellos ha hecho nada por eliminar esto, que es un decreto además, que es un decreto que se puede eliminar fácilmente. Se puede derogar, prácticamente es un decreto presidencial que lo puede derogar el propio presidente, que no necesita el Parlamento por la naturaleza de la norma, porque si hubiera sido una ley se tendría que involucrar el Congreso. Este es un decreto que bajo la figura de presidente de Pinochet lo adoptó y un nuevo presidente lo puede derogar y no se ha hecho. En definitiva, para decir que, y es por eso también explicable que el TPP-11 hace unas semanas se aprobó en la Cámara de Diputados sin mayor cuestionamiento, lo que indica entonces la clase política, ex nueva mayoría, ex concertación y derecha, no tiene mucha diferencia en el modelo económico. Aquí está en juego el modelo económico, más allá con quienes podamos estar. Y en ese sentido, yo quisiera agregar un elemento más. ¿Por qué tengo desconfianza en el proceso constituyente chileno? Tal cual se dan las cosas, que siendo el estallido social el que marcó el proceso para una nueva constitución, pero liderado por los partidos del orden, los partidos vinculados al poder, con el acuerdo de noviembre, prácticamente cuando al examinar, dos cosas, al revisar lo que sucedió con el plebiscito del 25 de octubre, que el pueblo chileno dijo una convención constitucional y no convención mixta. Sin embargo, con la lista de candidatos de los partidos políticos y de los independientes que han podido ser aceptados, en la práctica se va a dar una constitución mixta, unos constituyentes mixtos, o sea, se jugó igual en contra del pueblo, o sea, para tener claro eso, porque ya hay asegurado un porcentaje del mundo independiente popular,
pero también habrá de partido político y que en definitiva lo que se cuestionó va a estar. Eso tiene el carácter, eso es lo mixto. Si lo mixto no era únicamente que salieran de Valparaíso y se repitieran el plato, sino significaba cuestionar a los partidos políticos que están en Valparaíso, en la Cámara de Diputados y Senadores. En definitiva, va a haber una convención mixta en términos prácticos, aunque no se quiera reconocer. Exacto. Sí, mira, compartimos plenamente, porque además, como bien tú señalas, además no se modificó, ¿no?, la ley electoral que requería, y eso que hubo incluso una presentación de un proyecto de ley presentado por los senadores Guillé, incluso con el aval de Huenchumilla, ¿no?, de reforma constitucional a la ley electoral, que hubiera permitido una reforma mínima para permitir la electividad de aquellas y aquellos candidatos y candidatas que no están afiliados a partidos políticos. Pero la verdad es que era previo, porque una vez que se negó el carácter como de asamblea constituyente, es decir, originario, ¿no?, como carácter de una asamblea constituyente, y se le quita y se le llama convención constitucional no por nada, y es porque la ley 21.200 es explícita en que la convención constitucional no es una asamblea constituyente, es decir, no está todos los poderes subordinados a la asamblea constituyente que pudiera permitir que las y los electos, bajo un mecanismo que hubiera sido distinto, ¿no?, por ejemplo, de un distrito único nacional, y no vía los distritos actuales de la ley de partidos políticos que favorece la lógica de los actuales partidos políticos, y que por lo tanto esto requiere también una refundación de la relación entre los ciudadanos y los partidos y el Estado. Bueno, podríamos seguir profundizando respecto de lo que tú mismo has dicho, Aucán, porque efectivamente esto está lleno de trampas, así como está lleno de trampas las posibilidades de enfrentar esto. Yo te quería preguntar, a propósito, cómo se hace una campaña en este periodo, que no es solo de COVID, en el caso de la región, ¿no?, del Gualmapu mapuche, sino que además ustedes están bajo represión constante, ¿sí? Porque eso no es lo mismo que el resto, además, sin acceso a los grandes medios de comunicación, y no solo eso, sino que además demonizados, ¿no?, criminalizados a cada rato, llenos de mentiras y tergiversaciones en contra del pueblo mapuche y de gente como tú, porque tú has sufrido, es una larga historia de persecuciones, no es de ahora, ¿no? ¿Cómo se hace una campaña y cómo estás haciendo la campaña o vas a hacer la campaña, ¿no?, con las comunidades, a pesar de todas estas limitaciones? ¿Cómo se llega? Eso es lo primero. Y la segunda, si me permiten, mis amigos Claudio y María Cecilia, de seguir yo preguntando, la segunda es que hay una historia, después de que nos conteste esta, o a lo menos podamos compartir tu reflexión, que es muy importante que las personas que conocen, que nos están viendo, conozcan. Quien primero presentó, no solo a la opinión pública, a las comunidades, a las organizaciones, hace muchos años atrás, la bandera mapuche, que durante el estallido social o la rebelión popular y ciudadana en todo el país fue llevada por muchos jóvenes chilenos, no solamente mapuche, en todo el país, como un reconocimiento, yo creo, a esta resistencia permanente del pueblo mapuche por su dignidad. Fuiste tú, y tuviste cárcel por eso, ¿no? Y a propósito de eso, entonces, esta es la segunda pata de mi pregunta: ¿cómo se hace campaña y cómo se resimbolizan en tu propuesta respecto de la gobernación regional del Gualmapu, ¿no?, Gualmapu mapuche, los símbolos que son propios del pueblo mapuche, pero que hoy día son también parte, ¿no?, de la cultura chilena, ¿no?, evidentemente, como la historia de la propia bandera del pueblo mapuche. Esas dos cosas vinculadas, disculpa que sea tan extenso, quisiera preguntarte. Aucán, perdona que te pediría que fueras lo más breve posible, porque tenemos que, lamentablemente, el tiempo es implacable. Sí, yo me entusiasmé, pero bueno. Está bien. Con la pregunta. No, intentaré ser breve. No es fácil una campaña en este contexto, porque el COVID se ha utilizado políticamente para distintas finalidades y aquí en la Araucanía eso está sucediendo. Incluso, mira, un dato:
aquí se ha decretado cuarentena para el área rural de comuna preferentemente mapuche. En la época en que los mapuches tienen que cosechar, lo que lo lleva a un problema de seguridad alimentaria feroz, porque no pueden salir un mes y la cosecha se hace en un tiempo y no cuando el COVID lo permita, o no cuando la política central diga ahora se puede, porque las papas se cosechan en un tiempo y no en otra. Los porotos se siembran y se cosechan en un tiempo, pero ¿cuál es la finalidad de eso? En definitiva, crear una eventual hambruna en las comunidades mapuche para que las comunidades mapuche se conviertan en personas dependientes de los municipios y del gobierno, y así entonces habrán cajas de comida repartiendo en las comunidades mapuche que no fueron muy bienvenidas en los meses pasados. Ahora, sobre la bandera, sin duda la bandera fue un primer acto de autodeterminación que lo adoptamos el 6 de octubre con motivo a los 500 años. Y fue el primer acto de autodeterminación y esperamos que el segundo acto de autodeterminación, cuando formemos un gobierno aquí en el sur, el pueblo chileno también lo acepte, así como ha enarbolado la bandera. Esperamos que de aquí a ese tiempo pueda el pueblo chileno rectificar algunas prácticas. Por ejemplo, a mí me ha parecido muy particular, por calificarlo de alguna manera, muy particular, que la gran mayoría de los partidos de izquierda dicen que apoyan la causa mapuche, incluso la autodeterminación, pero a la hora de decidir nos imponen candidatos, cada partido con su candidato, y no apoyan el candidato por la autodeterminación. Entonces, ¿qué autodeterminación están apoyando? ¿Qué solidaridad? ¿Qué es la causa mapuche? O sea, tienen que ser más claros, y esto lo hace la UDI y lo hace hasta el Partido Comunista, para no nombrar todos, sin excepción. En definitiva, apoyan la causa mapuche para terminar apoyando a sus mapuches. Sean más claros, apoyan a sus mapuches, no al pueblo mapuche ni a la autodeterminación. Entonces creo que hay falta todavía, que tenemos que seguir dialogando y esperamos que eso se pueda subsanar. Así que yo también le agradezco, porque estoy en una comunidad mapuche aquí en Maquehue, tengo que regresar a Temuco y tengo otras conversaciones. Muchas gracias, Chaltu, Peucayal, Esteban y todos los que nos acompañan. Peucayal. Muchas gracias, Aucan. Muy interesante, muy interesante. Aucan. Ha sido muy interesante y educativo, esa es la verdad. Nehuen para ti. Nehuen para ti. Marichihueu. Marichihueu. La verdad es que ha sido un programa muy interesante, esperamos que a todos ustedes les haya gustado. Y yo me quedo con las últimas palabras de Aucan. Efectivamente, creo que la gente en la calle sí va a respetar la autodeterminación de los pueblos, no solamente el pueblo mapuche, porque acá en Chile tenemos muchos pueblos originarios, no solamente el mapuche. No creo que los políticos hagan lo mismo, esa es la verdad. Yo tengo la misma percepción de Aucan. La gente sí lo va a hacer. Ahora hay que ver cuántos políticos de verdad van a respetar una autodeterminación de los pueblos con su propio gobierno, sus propias leyes y una relación entre gobiernos. Hay que verlo. Bueno, es cierto, hay que verlo. Así que, muy bien, este fue Diálogos Constituyentes con el Peñi Aucan Wilcamán, candidato a la gobernación regional de la región de la Araucanía. Hasta la próxima. En nombre de muchas gracias María por su Cecilia, Claudio y yo. Hasta la próxima, Aucan. Gracias.